veces lo que no conocemos nos fascina. Otras veces el prejuicio que nos hemos formado de la filosofía, porque si no conocemos es más fácil criticar o juzgar o decir que no sirve o que es aburrido. Entonces, ustedes van a tener prácticamente una introducción a la filosofía con esta tercera unidad, y el otro semestre que están llevando el curso de lógica, pues van a profundizar en esa área, en cómo ordenar sus ideas, en cómo expresar pensamientos correctos, y porque la filosofía como ciencia nos ayuda a descubrir la verdad. Es un método que nos ayuda a plantearnos dudas, a plantearnos cuestionamientos, pero que nos conduce a encontrar la verdad. Entonces, con el permiso de ustedes, a partir de este punto voy a grabar. En esta tercera unidad vamos a desarrollar una serie de conceptos relacionados al tema de la filosofía. En esta unidad es una introducción al tema de la filosofía, ya que si fuera un curso completo de filosofía, pues yo creo que no nos alcanzaría un semestre para poder abordar todo lo que está relacionado a esta ciencia. Una ciencia que tiene un carácter general, que al igual que las ciencias del mundo, tiene un objeto de estudio porque es fáctica, pero que se caracteriza porque es una ciencia que estudia los conceptos más generales. Cuando hablamos acerca de qué es la filosofía, abordamos su definición, comprender que es una forma de conciencia social, comprender que es una ciencia que aborda a la materia y a la conciencia como objeto de estudio, para poder explicar los fenómenos del mundo, para poder hablarnos acerca de descubrir la verdad, un método que nos ayuda a formular un pensamiento crítico, un método que nos ayuda a construir el pensamiento. Ahora bien, cuando hablamos de la filosofía se plantea dos problemas. Bueno, varios, pero dos los fundamentales. El primero, si somos capaces de llegar a conocer el mundo o no. Si realmente tenemos la capacidad de reflejar en nuestro pensamiento a la realidad. Y ahí, por ejemplo, surgen corrientes como el agnosticismo, que dice que el hombre no puede llegar a conocer el mundo. El escepticismo, que duda, que tal vez de repente sí, tal vez de repente no. El problema fundamental de la filosofía radica en determinar qué es primero. Si primero es la materia o primero es la conciencia. Pareciera que es el cuento de nunca acabar. Porque es como, ¿qué es primero? Si es el huevo o la gallina. Pero ese cuestionamiento constante nos hace irnos planteando diferentes problemas, abordando diferentes temáticas y con eso profundizar nuestro conocimiento acerca de los fenómenos del mundo. Las principales corrientes filosóficas son el materialismo y el idealismo, que le dan respuesta a ese problema fundamental de la filosofía. ¿De qué es primero? El materialismo, por su parte, nos dice a nosotros que el mundo, que la materia, es la base de todo lo existente y que por lo tanto nuestras ideas, la conciencia, es lo derivado. En el caso del idealismo, se basa en el supuesto que lo primario es el espíritu, que lo primario es la idea y que de ahí surge la materia. Cuando hablamos acerca de materia, entendemos a materia como el ser, entendemos a la materia como la realidad, como el mundo que nos rodea. Y entendemos a la conciencia como la idea, como el espíritu, como el conocimiento, como el reflejo de la realidad. Materialismo e idealismo han avanzado, han presentado diferentes cambios en sus propuestas. Por ejemplo, en el caso del materialismo, parte de un materialismo ingenuo, que se limita a decir que lo primario es la materia y lo secundario el espíritu. Luego un materialismo vulgar, que se llama así, porque no emplea un lenguaje apropiado, un lenguaje técnico para referirse a los problemas de la sociedad,
sino que lo relaciona con el cuerpo humano, a tal grado de llegar a afirmar que nuestra conciencia es una sustancia que segrega el cerebro humano. El materialismo metafísico, un materialismo que ve las cosas de una manera simple, comparando a la sociedad con el funcionamiento de una máquina compleja, que no lograron determinar cuál era el papel activo de nuestra conciencia, sino que simplemente es un reflejo de la realidad, hasta llegar al máximo esplendor del materialismo, el materialismo dialéctico, donde Marx, Engels, Lenin retoman todos los estudios desarrollados por Hegel desde un punto de vista objetivo, solo que ahora desde un enfoque materialista, para encontrar las causas del desarrollo en nuestra realidad. Vamos a ir hablando acerca de determinadas doctrinas filosóficas como el agnosticismo, que niega que el hombre sea capaz de conocer el mundo, el pragmatismo, que nos dice a nosotros que las personas solo conocemos lo que nos sirve, lo que nos es útil y el resto lo desechamos. En el caso de las doctrinas también hablaremos de fatalismo, una postura que señala que en el mundo ya todo está predeterminado, que para qué nos esforzamos si ya nos vamos a morir, ya es el final del mundo. Ya hay un destino marcado y no importa lo que hagamos, tenemos un destino. En el caso del voluntarismo, que se basa en la teoría de Augusto Comte, el positivismo, y dice que todo depende de la voluntad humana, que el hombre es capaz de cambiar todo lo que quiera. Luego abordaremos los diferentes métodos de la filosofía, método mayéutico, el método socrático, el método fenomenológico, el método de análisis, pero especialmente los dos temas fundamentales de evaluación de nuestro curso, que son el método metafísico y el método dialéctico. Métodos totalmente opuestos que nos ayudan a abordar los fenómenos del mundo y poderlos interpretar bajo una concepción filosófica. La metafísica, con una manera simple de ver las cosas, negando el cambio, estableciendo que las cosas no se relacionan, y el método dialéctico, su contrario, que vea las cosas en constante desarrollo, en constante transformación, y que establece que en el mundo las cosas no existen de manera aislada porque todo se vincula. Luego, la dialéctica la abordaremos bajo una estructura materialista, conociendo sus principios, sus leyes y sus categorías. Los principios que representan una ley universal, como decíamos, un principio que es el fundamento, el pilar donde se sostiene la ciencia. La dialéctica nos habla del principio de la unidad material del mundo, nos habla del principio del reflejo, el principio del desarrollo, el principio de la unidad y lo abstracto, de lo concreto, de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento teórico científico. También hablaremos acerca de la teoría de la concatenación universal de los fenómenos y luego pues abordaremos el tema de leyes, unidad y lucha de contrarios, ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Para concluir esta unidad con las 7 categorías de la dialéctica: causa y efecto, esencia y fenómeno, forma y contenido, lo singular, lo particular y lo universal, causalidad y conformidad, necesidad y libertad y necesidad y casualidad. La dialéctica, a través de su teoría, especialmente la teoría de la concatenación, nos dice que los fenómenos no existen aislados. Es decir, todo lo que se presenta en el mundo trae consecuencias. Reconoce la dialéctica que hay hechos, que hay fenómenos que no están planificados, es decir, que pueden presentarse o no pueden presentarse, pero que cuando se presentan siempre generan una obligación, siempre generan una causa, siempre generan un efecto. Entonces, de esa manera, vamos a ir analizando todos estos elementos. En esta tercera unidad, la parte más importante es la parte de análisis, donde nosotros no solo vamos a repetir qué es cada ley o qué es cada categoría de la dialéctica, sino que vamos a tener la facilidad de aplicarlo en nuestra realidad. Por ejemplo, la categoría de esencia y fenómeno.
que nos explica que los fenómenos del mundo manifiestan una esencia, que es lo interno, que es lo que no conocemos, que es lo que no se ve, y un fenómeno que es lo que apreciamos todos, que es la manifestación externa de la esencia. Por ejemplo, hace un par de años, cuando comienza la pandemia, veíamos a nuestro gobernante preocupado por la salud de los guatemaltecos. En cada discurso nos exponía que lo más importante era la salud, que había que guardar las medidas de bioseguridad, que había que mantener el aislamiento, incluso las medidas estrictas de que a las 4 de la tarde se cerraba, o que, por ejemplo, fines de semana que de la nada resultaba con las medidas de restricción que no podíamos ir ni al súper y que solo comprar en tiendas, y con la excusa de que lo importante era la salud, exigiendo que los diputados aprobaran las medidas y las sanciones y etcétera. Y ese era el fenómeno que veíamos. Pero la esencia no era esa. La esencia era robar a manos llenas. Cada vez que en nuestro país se autoriza un estado de calamidad, es puertas abiertas para que compren lo que se les antoje y sin ninguna medida de restricción, sin ningún control, que se hagan compras directas. Y entonces la preocupación no éramos los guatemaltecos, mucho menos nuestra salud. La esencia era robar a manos llenas. ¿Cuántos millones autorizaron de préstamo? ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde están los beneficios? Un bono para los guatemaltecos de 1,000 quetzales. ¿Cuántos anuncios yo miraba que la gente decía, ay, es que con el bono compré mis láminas y que con el bono no sé qué cosas? Y yo decía, esos 1,000 quetzales van a salir carísimos. Y créanme que así va a ser. Nos vamos a morir nosotros, ustedes, sus nietos, sus bisnietos, y no vamos a salir de esta deuda nunca. Y entonces, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Nosotros vemos el fenómeno, porque es lo que se manifiesta, pero la esencia, lo que está escondido, eso hay que indagar para poderlo llegar a conocer. Entonces, muchas cosas que en nuestro curso se aplican a la realidad, y es ahí lo bonito del conocimiento científico, que no se queda ahí como planteado, sino que realmente se puede llegar a demostrar. Partimos hablando acerca de qué es la filosofía. En su significado etimológico, en remontarme a qué significa, pues filosofía se deriva de dos voces griegas, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. O sea que si usted de repente se enamora y de repente siente que le arde su corazoncito, pues hay una explicación lógica. Filos, el amor corta, ¿verdad? No, son mentiras. Bien, cuando hablamos acerca de este significado etimológico, la historia nos narra que el primero en utilizar el término filosofía fue Pitágoras, al declararse que era un amante del conocimiento, un amante de las matemáticas. Entonces, el hablar de filosofía, etimológicamente, significa amor a la sabiduría, pero eso no nos da más allá. Cuando hablamos acerca de la definición de lo que es la filosofía y decimos la filosofía es una forma de conciencia social, es una manera de pensar, es una ciencia que tiene como objeto de estudio los conceptos más generales del mundo. Toda ciencia tiene como objeto de estudio al mundo. La antropología estudia la cultura. La psicología estudia cómo las condiciones del entorno afectan nuestro pensamiento. La lógica estudia la forma y el contenido del pensamiento. La matemática, una ciencia exacta que nos apoya en la toma de decisiones. Toda ciencia tiene un objeto de estudio, pero son específicas. La filosofía es general. De hecho, al inicio, la filosofía es considerada como la madre de todas las ciencias, porque todo el inicio del conocimiento matemático, físico, químico, biológico,
todo era filosofía. Es ahí donde se habla de los grandes pensadores de Grecia, los filósofos de Grecia, los científicos de Grecia. Pero la filosofía se queda encargada de estudiar los conceptos más generales del mundo. Y cuando habla de esos conceptos, habla de materia. Es todo lo que nos rodea. Es la realidad objetiva, es el ser. Y la conciencia, que es el espíritu, es la idea, son los conocimientos, es el pensamiento del hombre, ¿verdad? Entonces, definimos a la filosofía como la ciencia que estudia los conceptos más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El rasgo más importante de la filosofía es que es una concepción general del mundo, es decir, es una manera de poder abordar, es una manera de poder pensar acerca del origen del mundo y de sus fenómenos, el buscar la causa de algo, el por qué el día de hoy estoy con tantas dificultades, el por qué hoy se me presenta a mi vida este problema y qué va a pasar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años si no lo resuelvo. La filosofía es una manera de concebir los fenómenos que nos suceden, de concebir los fenómenos que se presentan en nuestra realidad objetiva. Cuando nos cuestionan esas preguntas de cajón, ¿y la filosofía cuándo surgió? En el modo de producción esclavista, cuando los conocimientos alcanzaron carácter científico, cuando la división social de clases en una clase dominada y una clase dominante permitió que una clase se encargara del desarrollo de la ciencia, del trabajo intelectual, y la otra clase se encargara del trabajo físico, ¿verdad? Incluso Platón justificaba el hecho de las clases como un privilegio, como una justicia divina, como un castigo el que el pobre tuviera que trabajar. Ahora bien, cuando hablamos acerca de filosofía y nos cuestionamos acerca de cuál es su problema fundamental, la filosofía también se cuestiona si nosotros tenemos la capacidad de conocer el mundo, si realmente algún día podremos llegar a conocer el mundo. Ese es uno de los problemas, de las interrogantes que la filosofía se hace. Y la otra es que nos habla acerca de qué es primero. ¿Primero existe la conciencia o primero existe la materia? Poder explicar ese vínculo que hay entre estas dos. La materia es la realidad. La materia es el mundo. Pero para que el mundo se transforme, necesita de la conciencia, necesita del pensamiento humano. Entonces no hay materia sin conciencia. Pero la filosofía se pregunta, bueno, ¿qué es primero? ¿Qué surge primero? ¿Es primero la materia o es primero la conciencia? Y para darle solución a ese problema es que surgen las grandes corrientes filosóficas. Por una parte, el materialismo, que nos explica a nosotros, el mundo es material. El mundo no ha sido creado por nadie. El mundo es materia. Y de la materia surge todo lo existente. Por lo tanto, el materialismo se plantea el supuesto que lo primario es la materia y lo secundario es la conciencia. El idealismo, por su parte, establece que no es así. Se basa en el supuesto que lo primario es la idea y que nuestra realidad es un derivado de la conciencia. Es el cuento de nunca acabar, porque cada postura nos dice a nosotros su supuesto, su planteamiento,
Pero en ese devenir, en ese planteamiento de muchas interrogantes, la filosofía nos ayuda a descubrir la verdad. Ahora bien, cuando analizamos estas posturas y hablamos de las principales corrientes filosóficas, hablamos de materialismo y hablamos de idealismo. El materialismo, como decía hace un rato, establece que la base de todas las cosas, que lo primario en el mundo es la materia y que de esa materia surgen nuestras ideas. El idealismo, por aparte, nos plantea que lo primario son nuestras ideas, es la conciencia, es el espíritu, y que de ese espíritu surge la materia. Cuando hablamos de idealismo, el idealismo se divide en dos ramas, un idealismo objetivo y un idealismo subjetivo. Ese idealismo objetivo nos habla de un Dios, nos habla de una razón universal, de un espíritu absoluto que es el creador de todo lo existente. Los idealistas objetivos consideran que hay una cierta sujeción a leyes, pero no buscan la causa de las cosas en la realidad, sino que lo atribuyen a un ser supremo. En el caso del idealismo subjetivo, la base sigue siendo la conciencia, pero no un Dios. O sea, el idealista subjetivo no cree en Dios. El idealista subjetivo nos habla acerca de la conciencia personal. Establece que el hombre primero desarrolla sus ideas y luego desarrolla su realidad. El idealista subjetivo, en el caso de René Descartes, fundador del racionalismo, expone primero pienso y luego existo. Es decir, que todo está en la mente del hombre. Si no hay cosas en la mente del hombre, estas no pueden ejecutarse en la realidad. Decíamos hace un momento, una característica fundamental de la filosofía es que es un tipo de concepción. Es una manera de abordar los fenómenos del mundo. Entonces, cuando hablamos acerca de los tipos de concepción que podríamos tener nosotros, porque la filosofía no nos dice cómo pensar, la filosofía no nos dice qué ruta seguir, la filosofía nos permite a nosotros elegir nuestra postura, elegir cómo queremos plantear el origen de las cosas. Cada sujeto es libre de tener una interpretación filosófica acerca del mundo y acerca de sus fenómenos. La postura monista, o la concepción monista, mejor dicho, es una manera de pensar en un solo principio. O soy materialista o soy idealista. Es la manera de ver las cosas del mundo. Por ejemplo, nos pueden pasar hablando de ciencia todo el día y escuchamos por respeto, pero dice uno, eso no existe. Dios creó al mundo y es mi única respuesta. Y lo demás viene por añadidura. Eso de la ciencia, puros cuentos del hombre. ¿Es mala su manera de pensar? No, es su manera de concebir las cosas del mundo. Pero usted solo cree en una cosa. Entonces su manera de pensar es monista. Puede ser que usted venga y trate de convencerlo y decirle, mira, todo se puede, Dios está con vos, las cosas van a salir adelante. Mira, hazme un favor, no me hables de Dios, porque para mí las cosas son causa y efecto, porque yo en lo que creo es en la materia y de la materia surge todo. ¿Es mala la manera de pensar del compañero? No, es su manera de concebir al mundo. Pero cuando somos así, o que creemos en materia o que creemos en conciencia,
Nuestra manera de pensar es monista. Monista viene del griego mono, que significa uno. Solo creo en una cosa. A lo largo de nuestra vida, la mayoría de personas que tenemos una formación científica, nos vamos convirtiendo en dualistas. Es decir, los dos principios son importantes. No hay consecuencia, ni primero materia, ni primero conciencia, porque las dos están a la par. Una no existe sin la otra. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo veo el mundo que nos rodea, me analizo a mí como persona, yo digo, sin la sociedad, yo no tendría las capacidades que tengo. Uno no nace con habilidades, uno no nace hablando, uno no nace pensando, todo lo forma en la vida en sociedad. La ciencia ha pasado por diferentes etapas y el hombre sigue avanzando. Y ahí está mi concepción científica. La computadora, el teléfono celular, toda esa tecnología, esos nuevos vehículos que veo ahí que andan sin piloto, que un montón de sensores, no existirían si no es por parte del hombre, el hombre quien los crea, los innova. Y todo se basa en la necesidad, o sea, todas nuestras ideas parten de la realidad. Pero tengo una religión, tengo una fe, creo en que Dios está presente en la vida de las personas. Entonces, combino las dos, creo en las dos posturas, materialista e idealista. Y si así pensamos muchos, entonces nuestra manera de ver las cosas es dualista, porque creemos en la ciencia y creemos en la realidad y creemos en una fe y mezclamos las cosas como el eclecticismo, que es una mezcla de ideas materialistas e idealistas. Por ejemplo, el Big Bang es la teoría más aceptada del origen del universo, pero el pensar que la gran explosión la provocó Dios porque pues todo tiene una causa de ser para Dios. Ahí somos dualistas. Entonces, nuestros tipos de concepción pueden ser monistas si solo creemos en un principio, materialista o idealista, una o la otra. Y somos dualistas cuando creemos en ambos principios, cuando creemos en los dos principios, en el materialista y en el idealista. Estamos incluyendo, es decir, uno más el otro. Mientras que en el monista o es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos. Ahora bien, cuando hablamos acerca del idealismo y hablamos acerca de la división de estas posturas, en el idealismo objetivo, nosotros consideramos que hay un Dios, que hay una razón universal, existe un espíritu absoluto, es la base de todo lo existente. Es decir, por ejemplo, Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, tenemos trabajo porque Dios así lo quiere. Y la base de todas las cosas es la razón universal. De hecho, creemos que hay leyes, que hay fenómenos que están sujetos a leyes, pero que esas leyes se fundamentan en Dios. No buscamos la base de las cosas en la realidad, sino que lo atribuimos a una razón divina. Por ejemplo, Hegel es quien formula todas las bases de la dialéctica, pero lo hace desde un punto de vista idealista objetivo, considerando que el mundo es perfecto porque ha sido creado por Dios.
y que sí existe un desarrollo de los procesos, pero que ese desarrollo también es generado por Dios. Entonces, de esa manera, no se buscan las cosas y su realidad y su relación con la realidad, sino que se le atribuye una fuerza divina. Platón, que es el padre del idealismo, él consideraba que lo más importante era el mundo de las ideas. Platón establece las bases del idealismo y lo hace incluso considerando que, bueno, él justificaba que la división de clases era como la obra de Dios, ¿verdad? Que, por ejemplo, premio a los que tienen dinero y les doy educación y castigo a los pobres y de castigo, pues que trabajen, pero que no estudien. Entonces, era como una justificación de Platón a lo que era el porqué de las clases sociales y el por qué unos sí podían estudiar y otros no. Entonces, cuando hablamos del idealismo objetivo, tenemos trabajo porque Dios así lo quiere. Nos enfermamos porque Dios lo permitió. Nos curamos porque Dios nos sanó. Tenemos trabajo porque Dios no lo permite. No tengo trabajo porque Dios no quiere que me canse. Entonces, todo lo que nos pasa y nos deja de pasar es culpa o es responsabilidad de ese ser supremo. Es Dios, la base de todo lo existente. Y a eso es lo que se le llama idealismo objetivo, porque me habla de una conciencia, pero una conciencia divina, un espíritu absoluto, una razón universal, que es la base de todo lo que existe. De manera contraria, está el idealismo subjetivo, que me habla de una razón, pero una razón no divina. Me habla de una razón humana, de la conciencia, del pensamiento del hombre, y me dice que es el hombre quien crea las cosas. Ahí encontramos a Kant, encontramos a Descartes, encontramos a Fichte, que nos hablan acerca de un idealismo que reconoce que lo más importante es la razón. Y es por eso que el argumento del idealismo subjetivo es que nada existe fuera de la conciencia humana. Todo está en el pensamiento. Entonces, la principal característica del idealismo subjetivo es que todo está alrededor del sujeto conocente. Es decir, que el ser pensante es el que realiza el acto del conocimiento. Para los idealistas subjetivos, todo está en la mente del hombre. Es la razón quien transforma la realidad. El hombre primero piensa y después existe, dice Descartes. Es decir, que es a través de nuestras ideas, como el hombre, bueno, hay que transportarse, se imagina un carro, lo construye y vamos, pues, ya ahí vamos a desarrollar lo que el hombre necesita. Es decir, por ejemplo, el hombre decide ahora que va a hacer lanzas, pero primero se imagina las lanzas y luego las construye. En el idealismo subjetivo, la razón humana, el pensamiento humano es la base de todo. Y la realidad es lo secundario, porque es a través de nuestro pensamiento como construimos la realidad. Pero mire, ¿son diferentes? No. El idealismo, la base es la conciencia, es el espíritu. Pero en el idealismo objetivo, hablamos de un espíritu absoluto que es Dios, que es el ser supremo, la base de todo lo existente. Y en el idealismo subjetivo, hablamos de una conciencia personal, hablamos de la conciencia del hombre. Y es por eso que nada existe fuera de la conciencia humana. Pregunto, ¿alguna duda? ¿Comentario?
¿O por el momento todo está bien? Licenciada, disculpe, ¿podría bajar un poquito la Sí, Dulce, diapositiva? está, con mucho Sí, gusto. solo el principio no lo logro ver. Gracias. Ok, ahorita. Buenas ¿Sí? tardes, licenciada. Es que la verdad es como un poquito más de consulta porque me dio como una controversia ahí. Entonces, en el idealismo vamos a entender que es como la conciencia va primero antes que la materia. Así es, o sea, en el idealismo, la base del idealismo como tal es que primero conciencia, después materia. Y ese idealismo vamos a tener las dos divisiones, que es el objetivo y el subjetivo. Entonces, pero lo que me da curiosidad acá es que como que las dos también se llevan la contraria. O sea, sí es de la base de la conciencia, pero a la vez te llevas la contraria porque en una primero pones que es Dios y en la otra tal vez puede ser un poquito más que materia. La conciencia en materia que en la conciencia en Dios. Así lo pienso yo. De hecho, cuando nosotros encontramos conceptos como estos que tienen una misma base, por ejemplo, los dos hablan que la base es la conciencia, que una es la conciencia espiritual, la conciencia divina, por decirlo así, y la otra es la conciencia del hombre. Cuando encontramos este tipo de elementos, son conceptos contradictorios, pero también esto ha permitido el avance del idealismo, porque no hay desarrollo si no hay contradicción. Entonces, no están totalmente de acuerdo en sus exposiciones y es ahí donde se crea pues esa controversia o esa contradicción que usted señala. Pero las dos son idealistas. Gracias, licenciada. Muy bien. Adelante, José. Lick, buenas tardes. Solo tenía una Buenas tardes, consulta un respecto, gusto. solo tenía una consulta respecto a esto del idealismo. Así como estaba al principio cuando nos mostró el video, se me venía a la mente el que había una parte donde decía que no nos dejemos llevar por nuestras creencias. Esto lo tomaría yo cuando dijo que usted es de mente dual. Pues yo me considero también una persona así, Ujú. materialista e idealista. Pero viendo las divisiones del idealismo, mi consulta es, ¿se puede ser dual en esto del idealismo? O sea, un idealista dual, ya que se podría decir que, por ejemplo, todo es a causa de nuestro pensamiento, pero también nuestro pensamiento podría ser como que lo maneja un ser divino, ¿me entiende? Entonces, Sí, puede hacerlo, José. De hecho, cuando nosotros mezclamos todo ese tipo de elementos, hablamos acerca de un eclecticismo donde mezclamos posturas idealistas y posturas materialistas. ya. Y también quería saber más que nada, por ejemplo, cuando las personas relacionan esto con otras, por ejemplo, corrientes, hablándose de Karl Marx, digamos, alguien puede ser idealista, pero también capitalista, pero no lo puede ser porque es idealista. Entonces, quería saber a qué se referiría con eso, si es que me voy a entender. No, sí, lo que sucede es de que si vamos a una postura monista, solo creemos en un solo principio. Por ejemplo, en el caso de Marx Engels, su postura es materialista. Incluso si ustedes van a la doctrina alemana, en la doctrina alemana no existe Dios, porque su postura es materialista, solo una cosa. O sea, para ellos Dios no existe y todo lo que pasa en el mundo tiene una explicación a través de una ley de causa y efecto, donde Dios no tiene existencia. Entonces, por lo tanto, si solo creo en una cosa, mi principio es monista. O sea, yo creo en que Dios creó al mundo, Dios creó las cosas y lo demás es mentira. Ahí su postura es monista porque solo cree en una cosa. Pero si mezcla las dos, materialismo e idealismo, entonces su manera de concebir al mundo es bajo una concepción dualista. O no sé si por ahí es que me preguntaba o era otro tipo de pregunta que quería hacerme. Eh, sí me resolvió unas dudas ahí, pero no, me refería más que nada, por ejemplo,
si yo soy idealista, ¿por qué algunos se contradicen de que yo pueda ser capitalista? ¿O por qué si yo soy materialista no puedo ser comunista? En ese aspecto. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de un materialista sí puede ser socialista, porque, por ejemplo, si ven Rusia, por ejemplo, lo que antes era Unión Soviética, un país que sale bajo una estructura comunista, pero por la forma en que ahora viven no podríamos decir que son comunistas, sino que regresaron a un modo de producción capitalista. Entonces, esa parte de los diferentes modos de producción. Incluso, por ejemplo, yo lo tomo a razón de chiste porque una compañera decía, mira, tal profesor habla tanto de comunismo y que esto es lo mejor y etcétera, pero mira si él comparte su carro, mira si él comparte su casa, mira si él comparte su salario. Entonces, yo siempre he dicho, modo de producción perfecto no existe, porque siempre van a haber problemas sociales, porque siempre hay intereses de por medio. Incluso el pensar que un socialismo es la manera de vivir perfecta, no lo es. Si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de visitar Cuba, ahora ya ha cambiado bastante, pero hace unos años era, para el cubano, su propia tierra era una tortura, porque había lugares donde los cubanos no podían entrar, especialmente hoteles o cosas de lujo donde ellos no podían entrar, donde no tenían acceso a internet, sino que es el gobierno quien decide cuántas horas y cuántos minutos de internet tenían acceso. Incluso si ustedes querían invertir en Cuba, y usted, mire, yo quiero poner una empresa en Cuba, sí, perfecto, pero el 51% de las acciones le pertenecen al Estado cubano. ¿Quién le va a entregar su dinero a otro para que lo maneje? Entonces, si hablamos de diferentes modos de producir, cada persona puede decidir bajo qué régimen vive, pero esa parte, modo de producir, y esa parte, la manera de ver las cosas del mundo. Porque cuando yo hablo de modo de producir, es la forma en que una sociedad en un determinado tiempo histórico produce. Y vemos que la sociedad pasa por diferentes maneras de producir. Una comunidad primitiva, un esclavismo, un feudalismo, un capitalismo, y algunos países que se convirtieron en socialistas. Esas son maneras de producir. Mientras que cuando hablamos de concepciones del mundo, ahí abordamos en lo que la filosofía nos habla acerca de una postura materialista o una postura idealista. Es la manera en que yo viera el mundo, pero eso no me condiciona si soy capitalista o si no soy capitalista, porque en nuestro país, ¿cuántas personas pertenecen a una religión y son principales accionistas de empresas? Entonces, el pertenecer a una religión no me prohíbe a mí el ser empresario. Entonces, el hablar de cómo concebimos los fenómenos del mundo, idealistas o materialistas, es nuestra manera de pensar. Y aparte son los diferentes modos de producir, José. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda más? No, licenciada, todo bien. Muy bien, bien, sigamos pues. No vamos a avanzar mucho porque si no, nos vamos a confundir ahí con la temática después para nuestro parte, pero vamos a ir ahí poco a poco. Hemos hablado que las principales categorías filosóficas son la materia y la conciencia. Y estas dos son los conceptos generales que la filosofía estudia. Cuando nosotros hablamos de materia, decimos que la materia es todo lo que nos rodea. Es decir, por ejemplo, el mundo, la sociedad, el hombre, la naturaleza, todo eso es materia. Y bajo la concepción materialista, la materia no ha sido creada por nadie. De hecho, el materialismo se sustenta en la tesis de la eternidad de la materia, que dice que la materia no ha sido creada por nadie. La materia no tiene principio ni final. La materia no se destruye, la materia cambia de forma.
Cuando hablamos acerca de qué es materia, nuestro texto define a la materia como una categoría filosófica que nos sirve para referirnos a la realidad objetiva, la cual es dada al hombre por medio de las sensaciones. En nuestra unidad anterior, nosotros aprendimos acerca de los grados del conocimiento. Vimos un grado sensorial que nos permite describir los fenómenos del mundo y un grado lógico que nos permite explicarlos. De hecho, aprendimos que no existe conciencia, que no existe conocimiento si el hombre no se vincula con la realidad y que eso lo hace a través de la práctica social. En el primer grado del conocimiento, vimos que está constituido por sensaciones, percepciones y representaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la sensación, decimos que es ese contacto inmediato del hombre con la realidad. Lo que nuestro cuerpo manifiesta cuando estamos frente a la realidad. Entonces, es decir, es a través de nuestras sensaciones, es a través de nuestros sentidos como comenzamos a conocer el mundo. Y por eso nos habla que la materia es esa categoría filosófica que nos permite a nosotros referirnos al mundo que nos rodea. Ahora bien, la conciencia, llamémosle idea, llamémosle espíritu, llamémosle pensar, no es otra cosa que el reflejo de la realidad en nuestra mente. Es el conocimiento, sí. Los materialistas definen a la conciencia como la propiedad, como el rasgo, como la característica de la materia altamente desarrollada. Y cuando hablan de esa materia altamente desarrollada, es nuestro cerebro. En ese proceso de hominización que aprendimos que el hombre comenzó a caminar de manera bípeda, liberó sus manos y desarrolló su cerebro, la cefalización. Esa materia es la materia altamente desarrollada. Ese cerebro humano que tiene la capacidad de reproducir la realidad objetiva. Ese cerebro que tiene la capacidad de, a través de una actividad nerviosa, conocer el mundo, poderlo explicar, poder generar ideas de cómo transformarlo. Materia y conciencia, entonces, representan las principales categorías filosóficas. Materia y conciencia son los conceptos más generales del mundo, y esto es el objeto de estudio de la filosofía. Cuando hablamos acerca de la materia, dice que la materia tiene tres formas de existencia: tiempo, espacio y movimiento. Cuando nosotros hablamos acerca del tiempo, el tiempo es la sucesión de cambios que experimentan los cuerpos materiales. Por ejemplo, nosotros, ¿somos materia? Sí. ¿Tenemos un tiempo de existencia? Sí. Por ejemplo, nacemos, llega una fecha en que dejamos de estar presentes en esta realidad. Es tiempo, un tiempo en que somos jóvenes, un tiempo en que somos adultos, en que somos niños, las diferentes etapas de nuestra vida. Vemos, por ejemplo, el proceso de hominización y hablamos de los millones de años que necesitó el hombre para convertirse en lo que ahora es. Y el tiempo se caracteriza porque es irreversible. No podemos regresarlo. Es que 5 minutitos antes, ya no se puede. Usted puede tomar su reloj y con su perilla regresarle el tiempo, sí, pero realmente el tiempo no regresa. De hecho, la palabra hubiera, decimos, no existe, porque es que hubiera hecho tal cosa. El hubiera no existe. No podemos cambiar las cosas del pasado, ¿verdad?
La otra forma de existencia de la materia es el espacio. Se refiere al lugar, a la situación que ocupan los cuerpos materiales. Por ejemplo, toda materia en relación a tiempo, perdón, en relación a espacio, su característica es que es tridimensional. Es decir, tiene una profundidad, tiene una longitud, tiene una anchura. Uno cuando compra un mueble, por ejemplo, lo primero que tiene que saber es dónde va a poner ese mueble. Porque compré una mesa para 10 personas, pero resulta que la mesa no pasa por la puerta porque es muy angosta. Tengo que volarle las patas a la mesa para que pueda entrar. Entonces, por lo tanto, la materia tiene un espacio. Yo lo digo por mí. A veces pasa que voy a comprar un pantalón y dice, ¿qué talla utiliza usted? Ay, es que tengo tanto tiempo de no comprar ropa, pero yo antes era XL. Y ahí está la pobre señora que saca el XL, va. Mídaselo. Y el XL no pasa con nada. Bueno, entonces 2X. Y probemos las 2X. Y como que más o menos va queriendo, pero mejor tráigame el 3X. Y resulta que después uno dice, ay, es que como ahora las tallas ya no son iguales y que ahora las tallas vienen más pequeñas y que como yo siempre he comprado ropa americana y que estas tallas de Guatemala no son iguales. Yo he escuchado cuando la gente dice así. Yo digo, fácil. Toda materia ocupa un espacio. Entonces, si el espacio es muy pequeño, ahí la materia no cabe. Entonces, tenemos que comprender parte de ello. Cuando hablamos de que la materia está en constante movimiento, nada se detiene, todo se transforma. Entonces, por lo tanto, la materia va a cambiar, el pensamiento va a cambiar. Engels decía que hablar de movimiento es hablar de todos los cambios que experimentan los cuerpos materiales, que va desde el desplazamiento de un lugar a otro hasta los cambios que presenta nuestro pensamiento. Todo cambia. Entonces, por lo tanto, el movimiento no tiene una característica como tal. Por ejemplo, el tiempo es irreversible, el espacio es tridimensional, pero el tiempo no presenta una característica. El tiempo nos habla que hay diferentes formas de movimiento, químicas, biológicas, físicas, sociales. Entonces, hay diferentes formas en que pueden manifestarse el movimiento, ¿verdad? Yo me voy a quedar por acá con respecto a contenidos y el día lunes de la próxima semana vamos a estar avanzando en el desarrollo de cada una de estas formas de existencia de la materia y en comprender cuáles son sus elementos y de qué manera se manifiesta, ¿verdad?